¿Hay alguna discusión en el Parlamento? Porque... No, Oh, no. no hay discusión en el Parlamento. Los parlamentos son escenarios teatrales que sirven para dar a la gente la impresión de democracia y deliberación racional. No hay absolutamente ningún intercambio inteligente de argumentos en el Parlamento. El Parlamento es realmente un espectáculo. Es una institución de espectáculo y detrás de escena, las decisiones ya se han tomado. Y luego todos estos actores pueden afirmar que representan a su base de votantes o lo que sea. Y al final del día, precisamente lo que se propuso antes va a pasar, tal vez con uno o dos cambios menores para dar la impresión de que hemos escuchado. Mientras viajábamos por los Países Bajos el año pasado y hablábamos con los agricultores que estaban siendo desalojados de sus tierras, tuvimos la oportunidad de sentarnos y entrevistar a un miembro del Parlamento holandés, el señor Thierry Baudet. Thierry es un miembro un poco único del Parlamento, dado que el partido político que fundó es uno de los únicos, si no el único partido en Europa, que se opone explícitamente a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Thierry, muchas gracias por acompañarnos. ¿Puedes empezar presentándote para las personas que no están familiarizadas con la política holandesa así como con tu partido? Gracias. Sí, soy Thierry Baudet. Es un nombre francés, pero soy holandés y soy el fundador y líder del partido político Foro para la Democracia. Se fundó como un think tank en 2015 y luego en 2017 participé en las elecciones. Gané escaños en el Parlamento y el Foro para la Democracia ahora es el partido más grande en términos de miembros. La membresía supera los 60.000 y el partido gobernante, el Partido Liberal, tiene menos de 25.000 miembros. Esto da una impresión de lo significativo que es nuestro seguimiento y somos el único partido político que se opone explícitamente al gran reinicio, la Agenda 2030, la expropiación de los agricultores, la conspiración del COVID y así sucesivamente. Así que creo que realmente tenemos una posición única en el panorama político. He hablado con muchos agricultores y personas en el país, y muchas personas se oponen al gran reinicio. ¿Por qué crees que eres el único partido político que se opone explícitamente? Bueno, muchas personas se oponen a elementos del gran reinicio. Por ejemplo, los movimientos de migración masiva, la legislación supranacional, la expropiación de los agricultores. Solo hay un grupo político, que es el mío, que señala la conexión inherente de todos esos fenómenos. Hay una sola agenda detrás de esto y la gente es muy reacia a nombrarla por lo que es. Un gran reinicio, un plan de toma de control global, porque tienen miedo de ser llamados teóricos de la conspiración. Entonces la gente tiende a evitar exponer la agenda que está detrás de todos estos fenómenos separados. La pregunta en la mente de las personas es sobre la terminología y cómo se relaciona. ¿Cómo se relacionan entre sí la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Gran Reinicio? Correcto. Entonces, la Agenda 2030 es básicamente un conjunto de principios que han sido redactados y acordados por las Naciones Unidas y el contenido de esa Agenda 2030 son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han hecho explícitos. 17 ODS que, tomados en conjunto, cosas como no hambre, agua potable limpia, educación para todos. Pero si piensas en lo que significan, llegas a un gobierno burocrático global casi socialista, y eso es lo que llamamos el gran reinicio. Así que la Agenda 2030 establece los principios que llamamos ODS y los 17 ODS juntos implican un gobierno mundial. Sabes, una de las cosas interesantes es que tiene un barniz muy socialista, comunista. Tiene un empaque que suena muy bien, y el hambre mundial es un buen ejemplo. Quieres acabar con el hambre mundial, pero si profundizas en ello, parece que para implementarlo realmente tendrías que renunciar a mucha autoridad, ya sea autoridad nacional o incluso autoridad personal, a un actor estatal. Exactamente. Mi ejemplo favorito de esta retórica es el elemento social de igualdad de oportunidades. Si piensas seriamente en la igualdad de oportunidades, significa destruir familias y eso es precisamente lo que ocurrió en la Rusia soviética durante los días altos o bajos de Stalin. Eso es lo que intentaron hacer, destruir las estructuras familiares para dar a la gente igualdad de oportunidades. Así que, de nuevo, vemos que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones o al menos con buena retórica.
¿Por qué igualdad de oportunidades es igual a destrucción? Porque las familias crean mejores o peores oportunidades para un individuo. Incluso si el individuo nace en una familia acomodada con muchas conexiones, tiene mejores oportunidades y por supuesto una mejor chance en la vida que alguien que nace tal vez en una familia no tan acomodada, un matrimonio inestable y así sucesivamente. Así que el lugar donde nacemos es significativo para las oportunidades y chances en la vida. Este es un efecto de la vida y cualquiera que aspire a una sociedad con libertad y con libertad individual tendrá que aceptar algunas inequidades. Las inequidades son parte de la vida y si tratamos de eliminar las inequidades y diferencias entre las personas, terminamos en una sociedad totalitaria y ese es precisamente el camino por el que vamos por el camino del totalitarismo global y siempre se enmascara con estos hermosos lemas de igualdad e inclusión y demás. Quería retroceder un poco y tal vez discutir cómo se manifiesta esto específicamente aquí en los Países Bajos. Volvamos hace un año cuando los políticos ya discutían una posible escasez de alimentos a nivel mundial. Esto estaba sucediendo en todo el mundo, y sin embargo, sorprendentemente, el gobierno holandés, el parlamento holandés, planteó esta idea de eliminar esencialmente del 30 al 50% de los agricultores aquí en este país. ¿Cómo podría suceder eso? Puede suceder porque así es precisamente como los globalistas han logrado apoderarse de los parlamentos nacionales, de los gobiernos nacionales. Es lo mismo que ocurrió durante el COVID, ¿verdad? Tuvieron un par de años de ejercicios donde practicaron con un brote de pandemia global y luego, de repente, hubo una pandemia global y ya tenían el guión y sabían qué hacer. Todos los países se alinearon, se sometieron a los jueces de la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Bill y Melinda Gates. Así es como trabajan estas personas. Hacen prácticas, ensayos y luego implementan estas políticas. Yo espero seriamente que ocurra una hambruna global dentro de los próximos 9 a 18 meses. Específicamente para las personas que nunca escucharon sobre lo que ocurrió aquí, ¿qué es lo que realmente llevó a eso? ¿De qué se trata realmente este debate del nitrógeno? Así que la excusa, por así decirlo, para despojar y expropiar a los agricultores en los Países Bajos es que el ganado, especialmente, emite óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno es un fertilizante natural. Entonces, lo que sucede es que el terreno en este país se vuelve más fértil, por lo tanto, obtenemos más árboles. Si obtenemos más árboles, tenemos menos trébol, musgo y heno, que son vegetaciones típicas que crecen en terrenos pobres en fertilizantes. En los años 90, la Unión Europea acordó que los Países Bajos debían mantener un cierto porcentaje de trébol, musgo y heno. Por lo tanto, la situación actual donde tenemos un poco más de emisión de óxido de nitrógeno debido a la prosperidad de los agricultores lleva a un cambio en el medio ambiente, que está en conflicto con las regulaciones de la Unión Europea. Lo que han hecho los políticos es decir que esto es malo para la naturaleza y el medio ambiente, pero no es malo para la naturaleza ni el medio ambiente, simplemente cambia un poco. Tenemos más árboles y un poco menos de trébol y heno. Básicamente los políticos tenían una opción. Podrían haber dicho, miren, Unión Europea, somos el mayor contribuyente neto al presupuesto de la UE. Lo sentimos mucho, pero no vamos a vivir con estos estándares absurdos de los años 90. Esa era la opción A, gran opción, sin problemas. La opción B era despojar y expropiar al 50% de nuestros agricultores. Eso es lo que han elegido. En mi mente, realmente no hay ninguna excusa para lo que han estado haciendo, aparte de que están siguiendo un guión. Están pensando como globalistas, ya están pensando desde la perspectiva de un sistema global burocrático de gobierno y simplemente les gusta que la cadena alimentaria se vuelva más internacional, que los Países Bajos se vuelvan más interdependientes, para que sea cada vez más difícil para soberanos como yo romper con esas estructuras globales. Para mí, es realmente una extensión de la misma mentalidad que nos dio la moneda euro, que nos dio la migración masiva, que nos dio la legislación supranacional y ahora la fantasía de la cadena alimentaria global.
Entonces, estás diciendo que hace 20 a 30 años el gobierno holandés firmó un acuerdo con la UE para proteger 3 tipos específicos de vegetación que prosperan en ambientes bajos en nitrógeno, ¿correcto? Exactamente. Desde entonces los agricultores han estado creciendo. Es una de sus mayores exportaciones, es una gran industria aquí, y con el tiempo el nivel de nitrógeno ha cambiado. Esto no es necesariamente algo malo en sí mismo, solo cambia el tipo de vegetación que prospera. En lugar de aceptar esa realidad, están eligiendo quedarse con este viejo acuerdo y eliminar como el 30%, el 50% de los agricultores. Un 40%, ese es el nivel actual. Por cierto, Pero hay alguno como... tu resumen es 100% correcto. Esto es exactamente lo que ha sucedido. ¿Hay algún pensamiento entre las mentes de las personas en el Parlamento diciendo, oye, esto no es responsable? Me he preguntado sobre esto durante muchos años. ¿No piensan en esto en absoluto? ¿Qué están pensando? Mi opinión es que una parte muy significativa de los políticos simplemente sigue órdenes, sigue la corriente principal. Tenemos que hacer esto porque han decidido que debemos hacerlo, por lo tanto, lo haremos. Sin embargo, hay un pequeño grupo de personas que sienten que esto es una tendencia más grande. Estoy convencido de que son globalistas. Creen que si aumentan la interdependencia, romperán la resistencia populista. Los agricultores, obviamente, son una gran resistencia del pueblo llano, llevan generaciones conectados a las compañías y suelen por lo general ser patrióticos y nacionalistas. Así que forma parte de una gran estrategia para crear un ciudadano global para mover esta revolución progresiva hacia adelante. Ellos apoyan esto porque creen que va a haber un nuevo ser humano, un ser humano 2.0 post-revolucionario. Si lo piensas, realmente creo que hay muchas similitudes aterradoras con la primera revolución comunista. Ellos también querían crear un nuevo tipo de hombre, así que estamos inmersos ahora en una vuelta a ese tipo pensamiento, el pensamiento revolucionario. Sugieres que los agricultores, porque pensé que tal vez era por la tierra, pero también sugieres que es porque ellos llevan estos valores tradicionales y son como una espina en el costado de los globalistas. Son ambas cosas. Recientemente hubo una negociación con el ministro de Agricultura, representantes de los agricultores y el ministro de Vivienda. Es absolutamente cierto que el ministro de Vivienda ha anunciado que los Países Bajos actualmente tienen unos 17 millones de habitantes. Él cree que vamos a tener unos 20 millones de habitantes en un par de años y eso es casi exclusivamente debido a la inmigración, porque la población nativa de los Países Bajos es estable, incluso ligeramente en declive en números. Así que hay esta visión de los Países Bajos convirtiéndose aún más en un país de inmigración. Y, por supuesto, ¿dónde vamos a encontrar la tierra? Entonces, eso es una situación de ganar-ganar, ¿no es así? Destruyen la resistencia populista y también cumplen con sus objetivos de inmigración masiva e internacionalización. Y sabes, la consecuencia de eso, el efecto secundario que también les gusta mucho, es que se vuelve cada vez más difícil. Si tienes más y más inmigración en tales números y en un periodo de tiempo tan rápido, hablar de la identidad holandesa, la identidad nacional porque hay personas de todas partes. Ya no va a haber un holandés. Así que creo que esto es solo una convergencia de todas estas cosas en las que creen, que llevan el mismo mensaje central, que es el mensaje central de que nos estamos moviendo hacia un superestado global gobernado centralmente, sin democracia. Y estamos creando un nuevo tipo de persona, el individuo global desalojado y desarraigado. Entonces dices que el plan es tener 20 millones. Sí, 20 millones de habitantes en un par de años. Y eso es un adicional de 3 millones. Es cerca de un aumento del 5% en la población solo con inmigrantes. Eso es enorme. No, más del 15% de aumento, en realidad, de 17 millones a 20 millones. Así que es enorme. Es verdad. Wow. Y ha estado sucediendo durante muchas décadas y no solo en los Países Bajos. Esto es otra indicación que me llevó a la convicción de que estamos lidiando con un plan aquí. No es necesariamente una conspiración, son bastante abiertos al respecto, son honestos sobre lo que quieren hacer, lo que quieren lograr.
Cada país occidental está pasando por las mismas fases de revolución donde sistemáticamente, lenta pero seguramente, nuestra soberanía está siendo desmantelada. Nuestras culturas e identidades nacionales están siendo diluidas por la inmigración ilegal, nuestras estructuras económicas están siendo tomadas por la mística del cambio climático, lo que finalmente llevará a un registro personal de dióxido de carbono y medirá exactamente cuánto carne comes, cuánto conduces tu coche y así sucesivamente. Todo será registrado a través de una identificación digital que estará conectada a una moneda digital del Banco Central, donde cada dólar o euro que gastes estará etiquetado para que puedan rastrear cada pago que hagas. Y eso será registrado a través de un algoritmo de inteligencia artificial a nivel global. Ya vemos cómo la dictadura actual en China está muy avanzada en la realización de esto. Ya la tecnología está ahí. La convicción de nuestros líderes es tal que no creen en la libertad individual, en la libertad humana, creen en la tecnocracia a escala global. Esto está sucediendo ahora mismo y estoy muy honrado de que me estés entrevistando. Siempre me siento tan cálido por amigos y aliados internacionales que conozco. Francamente, siento que mi partido está bastante solo en Europa porque somos los únicos, ni siquiera en los Países Bajos, sino en Europa, que decimos explícitamente que esto es una agenda. Esto no es solo algo que pienso. Creo que Franklin Roosevelt dijo que en política nada ocurre por accidente. Si no estabas involucrado en la toma de decisiones, simplemente no eras parte de la sala donde estas cosas se decidían. Esto fue hace 80, 90 años cuando Roosevelt dijo esto. Ahora, este es un momento en que tantas estructuras internacionales se han creado y todos estos países están implementando las mismas políticas. No es un accidente, no es una coincidencia, es una agenda y tenemos que detenerla. Wow, sabes, mientras hablábamos ahora, estaba pensando en cómo esto no es un incidente aislado, es parte de un diseño global, ¿verdad? Entonces, expulsas a estos agricultores y el movimiento está ocurriendo aquí, pero definitivamente en América también con una reducción en la cantidad de carne. Dicen que la carne de res utiliza demasiados recursos en términos de tierra, que es muy contaminante. Al mismo tiempo, hay un impulso hacia la carne fabricada, carne cultivada en laboratorio, comer insectos, cosas así, porque obviamente necesitas reemplazar la proteína que no obtendrás de la carne de res de alguna otra manera. Parece que hay un diseño global sobre cómo será el futuro de la vida, ¿correcto? Eso es correcto, y te diré algo más. La testosterona no es parte del plan. ¿Podrías hablar más sobre esto? Estamos lidiando con un grupo de personas que ven la vida humana como esencialmente un problema logístico. Hay todos estos individuos, sus ideas y planes, y crean partidos políticos y escriben libros, pero eso es muy poco práctico. Sienten que deberían estar a cargo, tienen la perspectiva racional de cómo deberíamos vivir, de cómo deberían ser nuestras vidas. Y en todo este gran esquema de cosas, por supuesto, la testosterona es un gran problema porque la testosterona es la hormona creativa, es la hormona de la masculinidad, la hormona que hace que la gente se enoje, que la gente empiece a luchar, que haga que la gente desee libertad. Y, por supuesto, la testosterona y comer carne están muy íntimamente conectados. Si comes comida vegetariana, tu nivel de testosterona disminuye significativamente. Si compartes un carro, si no estás reforzado como un individuo soberano, tus niveles de testosterona disminuirán. Esto está investigado extensamente en las ciencias sociales, no creo que nadie lo dispute. Así que gradualmente nos estamos convirtiendo en ganado, estamos siendo gobernados por un enorme estado administrativo, y hay personas detrás de escena a quienes les gusta eso, que lo apoyan. Creo que las personas en la política nacional son esencialmente los chivos expiatorios. Tienen que recibir los golpes por implementar estas políticas, pero no las diseñan ellos mismos. Y para mí, el momento en que me di cuenta de esto fue durante el periodo del COVID. De esto trata mi último libro, que aparecerá en inglés en unas pocas semanas. La conspiración del COVID, el gran reinicio y la toma de control global. Ese es el título porque creo que el COVID nos muestra lo profundamente coordinada que está realmente esta agenda y cuán conectadas están todas estas cosas. Quizás hasta el COVID
Aún era posible creer que esto era solo una ilusión ideológica, que simplemente tenían este trauma de la Segunda Guerra Mundial y tenían miedo de ser demasiado nacionalistas, y sentían que la unidad europea tenía algunos beneficios económicos, y así sucesivamente. Pero ahora estaba claro que los gobiernos estaban dispuestos a imponer políticas que no eran justificables científicamente desde una perspectiva de salud, en absoluto, económicamente eran desastrosas, infundadas, y se diseñó para crear una sociedad de código KR, donde se probaron los primeros elementos de un sistema de crédito social en una población. Ahora están avanzando con sus próximos pasos, con la hambruna global, la expropiación de los agricultores, el presupuesto personal de dióxido de carbono y así sucesivamente. Este es para mí el momento en que me di cuenta de que hablar es lo único que realmente podemos hacer. Pero tenemos que hablar, tenemos que decir la verdad y llamarlo por lo que es. Déjame preguntarte algo en lo que siempre pienso, y ya que tú estás en esta posición, en el Parlamento, hablando con estas personas. Es el caso de que esos miembros del Parlamento que están impulsando esta agenda globalista simplemente están de acuerdo con los principios subyacentes de que este es el camino hacia donde va la sociedad. Esto es para el mejoramiento del mundo. Tal vez hay una crisis climática que debemos abordar y simplemente se están moviendo con la corriente. ¿O es el caso de que realmente hay alguien en la cima diciéndoles: bien, esta es la política que necesitas adoptar en tu país para que alcancemos el siguiente paso? Hay una tercera opción. Es una respuesta sociológica de las personas donde no están exactamente pensando por sí mismas, pero tampoco están exactamente siguiendo órdenes. Es un pensamiento grupal. Creo que la mejor metáfora para entender esto es mirar a las bandadas de pájaros, por ejemplo, el instinto de agrupación de las vacas. Se agrupan y parece haber una mano invisible que los guía. A veces son un par de perros ladrando al costado y ves a las ovejas o las vacas, o con los pájaros, el viento y el sonido al que responden. Pero se mueven orgánicamente. En el fondo hay elogios. Klaus Schwab y este Foro Económico Mundial son lugares donde se expresan argumentos ideológicos y hay más lugares así. No soy un fundamentalista del Foro Económico Mundial, creo que es solo uno de muchos lugares donde hacen estos planes globalistas. A nivel nacional, mi conclusión es que estas personas son pensadores grupales. Son el tipo de personas que he encontrado en muchos lugares de mi vida. He visto esto a menudo cuando tienes un cajero automático en la calle. Vas con tu banco y hay 2 cajeros automáticos. Estoy seguro de que todos han tenido esta experiencia. Hay una fila frente a un cajero automático y el otro no tiene fila. Las personas instintivamente comienzan a hacer fila detrás de la fila. Muy pocas personas realmente se acercan al siguiente cajero automático y dicen: «Oye, voy a usar el otro cajero». Hay algo en la naturaleza humana que nos inclina a esto, y la política democrática recluta a estas personas que simplemente quieren ser parte de algo. Van a conferencias internacionales, regresan a casa y dicen: «Oh, bueno, esta es la dirección que vamos a seguir». El primer ministro, por ejemplo, durante el COVID no iba a leer 15 libros sobre virus respiratorios, sobre confinamientos, no iba a estudiar por sí mismo para ver qué hay realmente en estas vacunas, qué es el ARN mensajero, cómo funciona. No, eso es lo que hice yo. Pedí libros, comencé a leer y llegué a una posición. Pero él solo tuvo una llamada telefónica con Boris Johnson. Llamó a Emmanuel Macron. Él dice: «Oh, ¿qué dice la OMS? Hagámoslo así». Así es como funcionan estas personas. Esta es la conclusión a tu pregunta. No están tomando órdenes directas y tampoco son ideólogos por sí mismos. Solo se dejan llevar, solo siguen la corriente y así es como responden los periodistas a ellos, porque los periodistas son muy perezosos. Creen que lo que está en el New York Times es lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que piensan los periodistas en los Países Bajos. ¿O qué está pasando en Brasil? Leamos el New York Times. Siguen eso, y esta es una conclusión impactante a la que he llegado, que es que aparentemente es tan fácil manipular al mundo hacia cosas terribles. En el escenario. Es fácil hacer que la gente haga cosas terribles porque la mayoría de la gente no piensa por sí misma. Y así, en el escenario que describes,
¿quiénes son los perros pastores en ese caso? Serían como Klaus Schwab y quienes controlan la OMS. ¿Y quién es el pastor? No sabemos. Esas son las cosas detrás de las cortinas. Todos con quienes he hablado, que han estado llamando a estas personas, que ven el panorama más amplio, todos dicen, mira, todavía hay algo, simplemente no hemos llegado allí. Pero crees que hay un pastor, no es solo una mano invisible. ¿Que no existe, quieres decir? No sé, quién sabe. En mi libro explícitamente dejo esto abierto. Digo, esto está sucediendo, tenemos que oponernos, tenemos que luchar con todo lo que tenemos. Creo que probablemente haya al menos una capa más de poder y de establecimiento de agendas que aún no conocemos. Incluso si no la hay, eso no debería ser el argumento por el que luchamos. Esto está sucediendo, está claramente sucediendo. Hay ideólogos, hay personas que son laxas, que son ejecutores del programa, de las órdenes, y tenemos que salvar la civilización. Quería volver al tema de los agricultores porque pasé algún tiempo viajando por el país y hablando con los agricultores. Y tal vez media docena me dijeron que tienen un sistema ahora, porque el problema que me expresaron es que cuando la vaca defeca y orina, cuando eso se mezcla, es entonces cuando surge el amoníaco, y eso es lo que realmente fluye hacia el bosque y supuestamente crea problemas de nitrógeno. Bueno, hay una pieza de tecnología que puede separar esas dos cosas, y me dijeron que si el Parlamento realmente ayudara a los agricultores a implementar esta tecnología, costaría menos que la cantidad que tienen que pagar para comprar las tierras de los agricultores cuando salen del negocio. Sin embargo, esa discusión no se está teniendo. ¿Por qué? Esto es una indicación de lo que he estado tratando de decir. Nunca se ha tratado del nitrógeno. Al igual que las políticas del COVID, nunca se han tratado de la salud. Cuando se demostró más allá de toda duda que los confinamientos causaban más problemas de salud, aún así continuaron. Es lo mismo con esto. Incluso si aceptas la premisa de que el óxido de nitrógeno es un problema, entonces, por supuesto, vas a considerar todas las posibles formas de reducirlo, incluyendo lo que mencionaste sobre separar la orina y las heces. Otro hecho es que el óxido de nitrógeno no solo es emitido por el ganado, también es emitido por el tráfico, también por la construcción de casas. Si eres racional sobre esto, vas a limitar la inmigración, ¿verdad? Eso es algo muy lógico. Si tomas en serio el óxido de nitrógeno, entonces vas a reducir todos los elementos que causan la emisión de nitrógeno. Pero ese no es el caso. Simplemente encasillaron a los agricultores porque esa es la agenda, y tomaron este argumento cuasi excusa para hacerlo en una narrativa de óxido de nitrógeno que no es creíble ni es un problema en sí mismo porque puedes resolverlo de otra manera. Así que tienes toda la razón. Fue muy bueno que recorrieras el país. Es curioso que necesitemos periodistas internacionales que hagan eso por nosotros. ¿Por qué los periodistas de los medios principales no están haciendo esto? ¿Por qué no hay programas de televisión importantes hablando de esto? Antes de venir aquí, traduzco muchos de los titulares y artículos en un traductor holandés, y muchos de ellos simplemente lo ponen en términos dialécticos. Agricultores protestan contra regulaciones de seguridad. Agricultores protestan contra políticas climáticas. Y si solo sigues esa narrativa piensas, oh, los agricultores están en contra del buen clima y un ambiente limpio. ¿Hace eso que la gente aquí sea extremadamente apática? Porque parece que tienes el pañuelo rojo colgando en tu ventana. Noté que eso muestra que estás solidarizado con los agricultores. Sí. Y cuando sales de la ciudad, mucha gente tiene eso. Tienen la bandera holandesa al revés. Pero aquí en Ámsterdam, en La Haya o en las grandes ciudades eso no es el caso. La gente no sabe, no le importa. ¿Cómo ves que esto se desarrolle realmente? ¿Tendrá que no haber comida en el supermercado antes de que realmente empiecen a notar lo que está pasando? Mi miedo es que la gente será apática. Mi miedo es que la gente se cansará mucho de las discusiones antagónicas sin fin que se presentan. Como dices, tenemos los agricultores, tenemos los intereses de los agricultores y luego tenemos los intereses climáticos. ¿Y ahora cómo vamos a lidiar con esto? Así que la gente no será invitada, me temo, a ver el panorama más amplio. Y porque no ven el panorama más amplio, no entienden realmente a qué es a lo que deben oponerse, contra qué es que deben luchar. Y el resultado es apatía, una especie de cansancio, como Winston Smith,
al final de 1984 que bebe su ginebra en el bar y piensa, estas son fuerzas fuera de mi control, solo viviré mi pequeña vida. Y eso es precisamente donde quieren que estemos. Así que ese es mi miedo. Mi miedo realmente es bastante pesimista sobre grandes grupos de personas levantándose y realmente deteniendo esto. Por otro lado, lo que sí siento que está sucediendo es que una sociedad paralela está siendo creada mientras hablamos. Y es una sociedad internacional, es una comunidad internacional de personas de Estados Unidos, de los Países Bajos, tal vez de Asia y otros lugares. Nos estamos conectando a un nivel y en una medida que nunca antes pudimos conectarnos. Así que hay una serie de crisis. La crisis del COVID, la crisis de los agricultores en los Países Bajos, pero hay otras crisis en otros lugares. Hay un grupo de personas que se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Pensemos en otras formas de pagarnos entre nosotros, criptomonedas, por ejemplo. Pensemos en otras formas de organizarnos, cadenas alimentarias paralelas. Veamos cómo podemos usar la tecnología y otras cosas que tenemos a nuestra disposición para escapar de esta pesadilla globalista que se está realizando frente a nuestros ojos. Y eso me hace muy esperanzado. Siempre estoy tan feliz cuando conozco a personas internacionales, no solo a ti como periodista, sino también amigos. Recibo correos electrónicos, trato de viajar tanto como puedo para conocer gente. Realmente es la cosa más esperanzadora que he experimentado en mi vida. Es genial porque sonabas muy pesimista antes, pero parece que ves esperanza en el horizonte. Soy muy pesimista sobre la tendencia más grande que vemos. Al mismo tiempo, también siento que porque lo que están buscando es tan contrario a la naturaleza humana, porque creo que la naturaleza humana quiere ser libre. Hay un deseo muy profundo en todos nosotros. Simplemente nos están atrayendo a esta existencia consumista, pacifista y de baja testosterona. Pero en algún momento tiene que haber una ruptura con esa tendencia, pero no estoy seguro de que sea pronto. Mientras tanto, tenemos que continuar con nuestra comunidad paralela, creo. ¿Hay alguna discusión en el Parlamento? No. No hay discusión en el Parlamento. Los parlamentos son escenarios teatrales que sirven para dar a la gente la impresión de democracia y de liberación racional. No hay absolutamente ningún intercambio inteligente de argumentos en el Parlamento. El Parlamento es realmente un espectáculo. Es una institución de espectáculo y detrás de escena, las decisiones ya se han tomado. Y luego todos estos actores pueden afirmar que representan a su base de votantes o lo que sea. Y al final del día, precisamente lo que se propuso antes va a pasar, tal vez con 1 o 2 cambios menores para dar la impresión de que hemos escuchado. Una manifestación superficial de una agenda diferente. Exactamente. Es mi convicción. Ha sido mi convicción desde que se desarrolló la pandemia del COVID. Vi las mismas políticas irracionales implementadas en países de todo el mundo casi al mismo tiempo. Imposición de confinamientos irracionales, mascarillas irracionales, vacunación irracional, QRs irracionales. Y empecé a ver el patrón. Y veo lo mismo sucediendo con los agricultores aquí en este país. No se necesita una mente crítica para entender que cuando Estados Unidos y Europa exportaron la manufactura a China, la contaminación en China se disparó. La contaminación global se redujo, pero nada cambió realmente. Asimismo, si expropias a todos estos agricultores, no vas a comer menos carne de res, nadie aquí va a comer menos carne o menos queso. Simplemente tendrá que cultivarse en otro lugar. Y los agricultores holandeses son algunos de los más productivos y de los que menos emiten entre los agricultores en general. Así que la persona que va a asumir esa tarea probablemente emitirá más nitrógeno. Así que es peor para el planeta y la Unión Europea. Es bueno para los globalistas porque aumenta nuestra interdependencia. Y ese es el verdadero objetivo. Ese es el punto real. Están tratando de crear un mundo donde ningún país y, en última instancia, ningún individuo pueda actuar por su cuenta. No deberás nada, pero serás feliz significa que tendrás que prestar tu carro, alquilar tu casa, tu comida ya no se producirá en tu región, sino en una cadena alimentaria global, y así sucesivamente. A esto es a lo que nos dirigimos. Ellos lo llaman interdependencia.
Yo lo llamo esclavitud global porque viviremos bajo una burocracia globalista, una tecnocracia que no se puede votar fuera del cargo y que no puedes controlar. Tenemos cada vez más censura en Internet, así que no podremos expresarnos libremente. Y ese será el futuro si no detenemos el gran reinicio. Última pregunta. Si pudieras hablar con los agricultores de este país que están despertando o con las personas despojadas en otros países que se están despertando, ¿qué les dirías? ¿Cómo pueden salir de esto? Primero, traten de ver el panorama más amplio. Esto no se trata solo de tierras agrícolas, no se trata solo de contaminación. Los problemas de inmigración no se tratan solo de inmigración. La historia del cambio climático no se trata solo de cambio climático. La narrativa del COVID no se trataba solo del COVID. Vean el patrón, dense cuenta de que esta es una agenda global que se nos está imponiendo. Si cada uno de nosotros solo lucha por nuestros propios pequeños intereses, no podremos derrotarlos. Tenemos que ver que estamos todos en el mismo barco y debemos tener solidaridad entre nosotros. Tenemos que ver que ninguno de nosotros es el enemigo del otro. Nos están enfrentando unos a otros. Claro, van a ir a las granjas y decir, mira, realmente entendemos tu posición, pero no te asocies con los locos del COVID o mantente alejado de los lobbies anti-inmigración. Eso es lo que están tratando de hacer, dividirnos y luego gobernarnos. Y tenemos que resistir eso. Así que, en primer lugar, vean el patrón y construyan una alianza amplia. En segundo lugar, la única manera de detener esto es dejar de participar. Si por un lado, como agricultor protestas contra estas grandes corporaciones que están tomando tu tierra o el gobierno que está tomando tu tierra, deja de cooperar con ellos. No negocies con el gobierno, no vendas tus productos a corporaciones alimentarias internacionales, haz huelga, establece tu cadena alimentaria paralela. Asegúrate de continuar haciendo lo que te gusta, pero sin usar su tecnología, sin usar sus instrumentos financieros. Mira si puedes desarrollar una manera de recibir pagos a través de una criptomoneda, por ejemplo, en lugar de a través de bancos tradicionales, sal del sistema. Así que, primero, construyan alianzas amplias. Segundo, salgan del sistema. Ese es mi consejo. Thierry, muchas gracias.